Capítulo 9. Joaquín estaba todavía adormecido cuando el aire frío de la noche envolvió su cuerpo. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para recordar dónde estaba y por qué salía de esa casa a esa hora. Cada despertar era más confuso que el anterior. Poco a poco los acontecimientos de los últimos días se agolpaban en su cabeza, y la realidad tomaba forma en su mente. Tenía que estar alerta a la primera oportunidad. Se prometió solemnemente escaparse esa noche, costara lo que le costara. La camioneta rodaba por las oscuras calles de la ciudad. El silencio de esas calles asustaba a Joaquín. Sus acompañantes guardaban silencio mientras hacían volver sus cuerpos adormecidos el completo uso de sus funciones. Los hombres parecían saber exactamente lo que hacían y para dónde iban. Joaquín no hizo ninguna pregunta. Ya se había formado una perfecta idea de lo que iba a suceder esa noche. El muchacho esbozaba en la mente toda clase de planes para el escape, sin que ninguno llegara a satisfacerlo completamente. Tendría que esperar a que se le presentara la oportunidad de hacerlo. La camioneta aminoró la velocidad y se detuvo en la esquina de un parque, en una calle oscura y silenciosa. Esté listo allá adelante dentro de una media hora. Ya sabe a cuál le vamos a dar el golpe esta noche, ¿cierto? Le dijo Cardoso al hombre de la cicatriz. Claro, ajá, yo no me equivoco, los espero, contestó el hombre, mirando a Cardoso con un poco de resentimiento. Yo sé mi trabajo. Joaquín temblaba bajo su ropa vieja al verse solo con los bandidos. En lo negro de la noche, la cicatriz del conductor se veía oscura y arrugada, iluminada por la lejana luz de la calle. Su cabello despeinado y sus ropas descuidadas le daban un aspecto siniestro. El aspecto de Cardoso no era menos impresionante. El rostro, la cabeza y el cuerpo del fascineroso le producían al pobre muchacho tal terror que no pudo controlarse. Le parecía que ambos hombres ya presentían o sabían que pensaba fugarse. Esperarían a que él hiciera el trabajo y después lo matarían. No iba a esperar a que lo hicieran, no, no. Oiga, muchacho, y presta atención. Usted me va a facilitar este trabajo. Con esto que tengo aquí voy a cortar el vidrio de la ventana de la cocina. Usted se mete por el hueco y me abre la puerta de atrás, le explicó Cardoso mostrándole una extraña herramienta que Joaquín nunca había visto. Cuando estemos adentro llenamos los talegos con todo lo que encontremos de valor. Plata, porcelanas, relojes, radios, todo. ¿Me entiende, Joaquín? Joaquín movió la cabeza afirmativamente. El miedo no lo dejaba hablar. Vamos, ordenó Cardoso, presionando al gamín para que saltara de la camioneta. Luego tomó unos sacos de tela grandes que había en la parte posterior del vehículo y se pusieron en marcha. Joaquín hizo un movimiento brusco, pensó en prender carrera. Una mano le apretó el hombro derecho, sintió que los dedos penetraban en su piel como si fueran de hierro. Se mordió el labio inferior para evitar que le saliera un grito de dolor. La presión de la mano era inigualable. Por un momento creyó que los huesos se le iban a volver harina. Si Cardoso no aflojaba el apretón. ¿A dónde va, mocoso? No estará tratando de hacer una idiotada. No me gustaría que intentara algo así. Cuando a mí no me gusta algo me pongo de mal genio, y de mal genio no respondo. La voz de Cardoso estaba llena de sarcasmo. Joaquín no podía emitir sonido alguno. Parecía que tuviera los pies clavados en el piso y no sentía el cuerpo. Parecía que estuviera congelado. Yo ya iba. El muchacho murmuraba sin poder construir una frase completa. ¿A dónde iba? Cardoso repitió la pregunta, agarrando todavía al muchacho por el hombro. Yo creí que usted ya estaba caminando y bueno, iba a hacer lo mismo, explicó Joaquín lo mejor que pudo. Por su bien, chino, espero que sea verdad. Ahora apúrele que estamos perdiendo tiempo. Cardoso lo soltó del hombro e inmediatamente lo agarró del brazo. Tengo que tener cuidado, se dijo Joaquín mientras andaba por la oscura calle. Atravesaron el parque y se dirigieron a una casa muy grande que había en la mitad de la cuadra. Téngase bien los pantalones, que la aventura apenas comienza. ¿Hasta cuándo me va a dejar en todas estas, Pingo Pingo? Tenga compasión. Mire que ya no puedo del miedo. Claro que puede, yo lo conozco a usted. La casa impresionaba incluso en la negrura de la noche. El tejado de la teja roja, iluminado por la media luna, le daba un encanto especial a la vivienda de tipo colonial español, que estaba rodeada de arbustos y flores y de una verja de hierro que Cardoso y Joaquín saltaron sin dificultad.
Silenciosamente se dirigieron a la parte posterior de la casa hasta que llegaron a una ventana. Inmediatamente, Cardoso se puso a trabajar con cuidado y rapidez. No hizo ruido al cortar el vidrio y lo hizo a tal velocidad que Joaquín no supo cómo lo había logrado. Ya está listo, métase y ábrame la puerta de atrás, esa que se ve allá, susurró Cardoso indicándole a Joaquín la puerta de la cual se refería. Cardoso había abierto por entre el vidrio roto una pequeña ventana que se abría de abajo hacia arriba, y que a duras penas dejaba espacio para que con mucho esfuerzo pasara el delgadito cuerpo del gamín. No se tropiece con nada, espere unos minutos hasta que los ojos se le acostumbren a la oscuridad, antes de caminar, y cuidadito con hacer ruido, dijo Cardoso y levantó al muchacho y lo introdujo por la estrecha ventana. Tenga cuidado y no haga ruido, le repitió en voz baja mientras Joaquín bregaba por pasar al otro lado de la ventana. El desventurado gamín cayó al otro lado. No se soltó completamente hasta que estuvo seguro de hallarse en piso firme. Siguió los consejos de Cardoso, esperó unos momentos a que los ojos se le acostumbraran a las tinieblas. No tardó mucho en divisar el camino que salía de la cocina hasta la puerta de atrás, la que debía abrirla Cardoso. Súbitamente Joaquín se dio cuenta de que la oportunidad que había esperado finalmente se materializaba. Estaba solo y la puerta de atrás no era la única salida de la casa. Claro, saldría por la puerta de enfrente, pero debía apurarse antes de que Cardoso se impacientara y sospechara algo. Pingo, Pingo, ¿este es el momento? Bueno, ¿qué cree? ¿Ah? A trabajar. Joaquín caminó sigilosamente y con todo el cuidado de que era capaz, se fue hacia el frente de la casa. No pudo dejar de admirar los muebles que a duras penas divisaba en la penumbra. No podía detectar el color de las sillas y los sofás de la sala, pero sí se daba cuenta de que eran elegantes y hermosos. Por un momento el gamín se imaginó que estaba sentado en una de esas elegantes sillas. Él era el hijo de un hombre rico e importante en lugar de ser un niño de la calle, sin padres ni hogar, que trataba de huir en la oscuridad de la noche. La imagen pasó por su mente como un sueño y desapareció tan rápido como había aparecido, relajando un poco la tensión que lo envolvía, aunque fuera por unos segundos. Cataplum. Joaquín se paralizó. Tropezó con algo, se quedó quieto sin atreverse ni a respirar. Esperó. Miró hacia abajo. El corazón le palpitaba tan fuerte que sentía el ruido de los latidos desde la cabeza hasta los pies. Había tropezado con una maceta. Afinó los oídos al más leve ruido. Nada, no se oía nada, nadie se movía. El gamín descansó. Continuó su camino en la punta de los pies, asegurándose de que no hubiera ningún obstáculo. Atravesó la parte de abajo de la casa antes de encontrarse en el vestíbulo de adelante, enfrente de una puerta maciza y pesada que lo esperaba, separándolo de la libertad que había perdido tan inesperadamente. Joaquín pensó en su amigo. ¿Qué sería de él? Seguro que a esas horas estaría con Armando si no fuera por el desalmado Aurelio, que tal mal le había pagado su ayuda. Pingo, Pingo, es su turno. Si no es ahora, ya no me sueltan nunca. Claro, lo haremos entre los dos. Joaquín tardó varios minutos en encontrar la forma de abrir la puerta. 13 cerrojos y la cadena que aseguraban la casa. Sentía que la ansiedad lo consumía, sabiendo que Cardoso esperaba con impaciencia que le abriera la puerta de atrás. Los dedos le dolían de trabajar el metal de las chapas. Tenía la boca totalmente seca y la sensación de que unas manos lo agarraban por la espalda para no dejarlo escapar. El gamín trabajaba con desespero sin prestarle atención al dolor de los dedos. Su trabajo fue recompensado, sin saber cómo, se las arregló para abrir todos los cerrojos, incluyendo la cadena que estaba en la parte alta y que casi no logra alcanzar. Esforzándose hasta donde su elástico cuerpo se lo permitió, zafó las cadenas con las puntas de los dedos. Joaquín abrió la puerta cautelosamente y a duras penas lo suficiente para poder pasar. Con la misma cautela y suavidad la volvió a cerrar. Nunca el aire frío de la sabana fue tan bien recibido por Joaquín como en ese momento. Miró para todos los lados esperando ver a Cardoso, aguardando para volverlo papilla. Se quitó los zapatos, que debieron de ser negros cuando nuevos, y ahora eran de un gris rayado. Se los había regalado una señora buena, a la que vagamente recordaba. Al fin le habían crecido los pies lo suficientemente para llenarlos. Durante mucho tiempo chancleteó con ellos.
El cemento helado bajo los pies desnudos le hizo sentir como si los músculos y los nervios del cuerpo también estuvieran en contacto con el frío cemento. Caminó en dirección opuesta a la puerta que Cardoso le había indicado. Tenía que alejarse rápidamente de la casa. No tendría sosiego hasta que estuviera lejos de allí. Tenía tanta prisa por alejarse que no se dio cuenta de que corría en dirección a la camioneta, en que el hombre de la cicatriz los esperaba, sino cuando estuvo casi encima de éste y ya no podía regresar. Cardoso estaría ya al tanto de que algo había sucedido. No podía arriesgarse. Se agachó hasta que quedó casi sentado y pasó por detrás de la camioneta sin ser visto. Diosito, tú que estás allá arriba en el cielo, por favor, no dejes que el hombre de la cicatriz me vea. Envía Pingo Pingo a protegerme. Rezó Joaquín con todo el fervor que tiene un cristiano en un momento de peligro. Las piernas le dolían y no podía caminar en la posición en la que se encontraba. Decidió ponerse en cuatro patas. Cruzó la esquina y siguió gateando hasta que cruzó una segunda esquina. Entonces se levantó. Atravesó velozmente la calle y se puso a correr tan rápido como pudo, y tan lejos como creyó conveniente, siempre mirando hacia atrás, esperando ver la camioneta con los dos fascinerosos en cada calle y esquina. No paró a ponerse los zapatos hasta que se sintió extenuado e incapaz de seguir corriendo. Tenía los pies llenos de cortaduras y bañados en sangre. Se recostó en una pared, con la mente confusa, el cuerpo frío y cansado, pero libre de sus captores. Tengo que descansar, dijo en voz baja, mirando a su alrededor con recelo. Descanse, muchacho, se lo merece. Gracias, gracias. Capítulo 10. Había neblina y el césped estaba húmedo por el rocío de la mañana cuando Joaquín abrió los ojos. Se despertó con una terrible sensación de ansiedad y sentía el pecho oprimido, como si tuviera a alguien encima. Se hallaba en un rincón de un lote. ¿Cómo habré llegado aquí? Se preguntó. Se veía huyendo de la casa que Cardoso planeaba robar. Recordó que había corrido mucho. Corría y corría y corría. No podía parar. Cuando dejó de correr, no importaba. Soy libre otra vez, gritó contento, tan contento como hacía días no se sentía. Ay, ay, gritó Joaquín al tratar de ponerse de pie. Tenía las plantas de los pies cortadas y adoloridas. ¿Cómo voy a caminar? Siguió Joaquín con su monólogo, poniendo en palabras sus pensamientos. Penosamente arrastró los pies hasta la acera. Se quedó un largo rato mirando a su alrededor, tratando de orientarse. Después de unos minutos, el gamín identificó el sector en el que se encontraba. Había corrido más de 20 cuadras al sur de la casa de la que había huido hacía solo unas horas. Joaquín estaba familiarizado con casi todos los parques de la ciudad, desde el Parque Nacional, en donde pasaba la mayor parte del tiempo y que era como su casa, hasta el más pequeño de los parques residenciales, en donde los niños de los vecindarios se reunían a jugar. Cuando era más pequeño se las arreglaba para participar en algunos de los juegos de los niños ricos, que allí se entretenían bajo la custodia de sus guardianes. Pretendía ser uno de ellos hasta que las mamás o las niñeras lo alejaban. Recordó que uno de estos parques quedaba cerca y decidió arrastrarse hasta allá, aunque sus pies se resistían a moverse. Él insistió y aguantó el dolor. El agua fría de la fuente era el remedio milagroso para sus adoloridas extremidades. Recibió el alivio con gozo y gratitud. Sintió el agua helada sobre su piel. Rápidamente se acostumbró a la temperatura. Se remangó los pantalones hasta arriba de la rodilla y se puso a caminar alrededor del surtidor de la pila, chapaleando y gozando del momento. Estaba solo en el parque. Todo a su alrededor era quietud y silencio. El sol se asomaba detrás de las montañas. La niebla se estaba disipando y el día empezaba con buen tiempo. Joaquín se sintió como nuevo, era libre y estaba optimista. Iría al hospital a buscar a su amigo y todo sería como antes. Después de media hora de juguetear, entre el agua, que le produjo un efecto tranquilizador en el cuerpo y en el espíritu, el muchacho se hizo un ovillo debajo de una banca y durmió profundamente durante un par de horas. Cuando la ciudad ya había despertado y empezaba el día bulliciosamente, Joaquín abrió los ojos por segunda vez esa mañana. Los automóviles rodaban rápidamente por las calles con los motores rugiendo y las bocinas sonando.
Las muchachas del servicio doméstico se dirigían a las tiendas a llenar los canastos de comestibles para el día. Hombres y mujeres salían a sus respectivos trabajos. Joaquín vio a tres gamines jugando a las canicas al otro lado del parque. Estuvo tentado a jugar un rato con ellos, pero no podía, ni lo haría hasta que encontrara a su amigo. Se dirigió a la carrera 13, despacio, como esperando a que sus pies se acostumbraran a caminar. Se agarró de la parte posterior de un bus atestado de pasajeros, se acomodó en el parachoques y así empezó su viaje hacia el sur de la ciudad, en dirección al Hospital de San Juan de Dios. Joaquín esperaba que no lo viera el conductor, porque lo haría bajar, nunca se sabía. Algunas veces podía ir casi de un lado al otro de la ciudad sin que lo molestaran, otras lo hacían bajarse del bus, y si ese fuera el caso estaría frito. Tenía que transportarse en esa forma, pues no poseía ni un centavo para pagar el viaje en el bus, y debía llegar al hospital. Tuvo que tomar 3 buses antes de llegar a su destino. Uno de los buses tomó una ruta inesperada y retrasó su llegada al hospital por más de 2 horas. A 10 cuadras de éste lo bajaron del bus. Uno de los pasajeros, un viejo de anteojos, se quejó al chofer haciéndole caer en la cuenta de los peligros que corrían los niños colgados de los buses. No tuvo más remedio que bajarse y continuar su camino a pie. Después de todas las peripecias que había pasado, Joaquín se encontró por fin frente al hospital, en donde esperaba encontrar a su amigo y a donde tanto trabajo le había costado llegar. Sin problema llegó a la entrada principal, por la cual entraban y salían muchísimas personas. Los enfermos y los ancianos entraban con la esperanza de hallar la cura de sus males. ¿Ahora qué hago para encontrarlo?, se preguntó Joaquín sin saber a dónde dirigirse. Nunca había estado en un hospital, por lo cual ignoraba completamente todo lo que a hospitales se refería, con excepción del vago conocimiento de que a los enfermos los llevan al hospital. Lo mareó un fuerte olor que le penetró por la nariz. Era el olor a medicina, e intenso e impregnante. ¿Dónde encuentro a mi amigo Armando? Se aventuró a preguntarle a una enfermera que pasó cerca de él. Sabía que las enfermeras visten de blanco, lo mismo que los médicos. No se acordaba quién le había dicho esto. Por supuesto que tampoco se acordaba dónde había aprendido todo lo que sabía. Por ahí, escuchando, atendiendo, así se aprendía, como se lo había dicho Armando tantas veces. No tengo idea, vaya información y pregunte, respondió la enfermera y siguió su camino. ¿Dónde es información, por favor? Preguntó de nuevo Joaquín caminando al lado de la enfermera, que parecía estar de afán. Allá, a la entrada, al lado derecho, respondió la muchacha de blanco, mostrándole el camino. Gracias, gracias. Joaquín se acercó a la sección de información. La preocupación ya empezaba a apoderarse de él. Súbitamente sintió que el terror se hacía dueño de su ser. ¿Qué tal si... no podía ser. No dejaría que su imaginación siguiera corriendo sin freno. Tuvo que esperar un rato antes de que lo atendieran. Muchas personas estaban esperando información de alguna índole. A mi amigo Armando lo atropelló un carro, lo trajeron acá, señorita. ¿Me puede decir dónde está? Preguntó Joaquín, casi deseando que no le contestaran. No quería oír. ¿Armando qué? Le preguntó la encargada, ajustándose los anteojos sobre la nariz. Parecía estar cansada y no de muy buen humor. Armando solamente es un muchacho como yo. Necesito saber dónde está, dijo Joaquín, pensando que nunca había hablado de apellidos con Armando. No se le había ocurrido. ¿Para qué? No los necesitaban. No le puedo dar información sin el nombre completo del paciente. Debe de haber varios Armandos en el hospital en este momento, le informó la joven de los anteojos y despidió sin más preámbulos a Joaquín, que quedó perplejo y confundido. Pero tengo que encontrarlo, insistió Joaquín. Muchacho, no le puedo ayudar. Mire toda esa gente que hay detrás de usted. Retírese y deje pasar. No le quedó otro remedio al pobre Joaquín que irse. No obtendría ayuda alguna, no en ese sitio. Pero no se daría por vencido, iría de piso en piso, de cuarto en cuarto, hasta que encontrara a su amigo o averiguara sobre su suerte. Lleno de resolución, emprendió la búsqueda. Las salas de espera y los corredores estaban repletos de enfermos y de miseria. Joaquín había visto y vivido la miseria humana, pero no tan desgarradora como la del enfermo y el desvalido. Deambuló por la sección de urgencias, en donde los gritos y los quejidos llenaban el ambiente. 2 enfermeros llevaban a un hombre que tenía el lado izquierdo del rostro golpeado y cubierto de sangre.
¿Qué hace aquí? ¿Cómo entró? Sálgase, chino. Aquí no se permiten visitas. Afuera. Le gritó uno de los hombres con impaciencia. Estoy buscando a un amigo, respondió Joaquín con los ojos clavados en el herido. Aunque le producía pánico, no le podía quitar la vista de encima. Váyase de aquí, no hay tiempo para oír razones. Fuera. Joaquín se sentía enfermo, todo le daba vueltas y tenía náuseas, pero decidió continuar buscando a Armando, aunque siguiera encontrando toda clase de contratiempos. Pingo, Pingo, qué horrible es este lugar. Sí, tiene razón, no es agradable. Estoy deprimido. Ánimo, siga su camino. Usted no se acordaba, ¿no es cierto? Entonces, adelante. Bueno, solo porque usted anda conmigo. Tardó muchísimo tiempo en la búsqueda que se había propuesto. Fue de piso en piso y husmeó en todas las habitaciones sin encontrar rastros de su amigo. Los enfermeros y las enfermeras le gritaron y lo insultaron. Ya no distinguía los rostros de los enfermeros, pues todos se veían demacrados, pálidos y llenos de dolor. El rostro que él buscaba no se veía por ninguna parte. Joaquín estaba desesperado, le preguntó por su compañero a toda persona que él creyó que podía darle alguna información. Nadie sabía nada, nadie lo había visto, nadie lo conocía. Era como si estuviera buscando un fantasma. Muchos pacientes entraban y salían todos los días. A los enfermos que no eran de gravedad les daban de alta apenas podían, y a veces antes para poderles dar campo a los demás necesitados. La tarde caía sobre la ciudad. Los últimos rayos de sol desaparecían poco a poco, dándole paso a la semipenumbra que precede a la noche. Joaquín se encontró otra vez en la calle después de una infructuosa búsqueda. El olor a hospital todavía lo envolvía al alejarse del refugio de los enfermos. Estaba descorazonado y se sentía vencido. El hambre le comía la parte superior del estómago, que intentaba callar presionándolo con la mano. No pasaba bocado desde la noche anterior. Joaquín caminaba sin dirección alguna, no era capaz de pensar, de decidir. No le gustaba sentirse vencido, apabullado, desconcertado. Siempre había encontrado solución para los problemas que se le presentaban en su azarosa vida. Ahora todo lo que podía hacer era caminar y caminar. Necesitaba aclarar la mente, volver a pensar, decidir. Capítulo 11. Los zapatos le apretaban los pies hinchados y adoloridos. Sentía como si estos se le fueran a salir por entre el cuero viejo que los aprisionaba. Joaquín ya no podía caminar más. Sus extremidades se negaban a llevarlo más allá del sitio en que se encontraba. Aunque era un lugar que no le gustaba, hubiera querido seguir más hacia el centro de la ciudad. Familiarizado como estaba con los tugurios, sabía de los peligros que seguiría corriendo si no se alejaba de esos sitios. No quería otro episodio como el que había vivido en los últimos días. Sin embargo, no tenía otra alternativa. Necesitaba descansar. Las cortaduras y el abuso a que había sometido a sus pies se los habían dejado en muy mal estado. Tengo mucha hambre, si pudiera comer algo me sentiría mejor, dijo el gamín en voz alta, como si quisiera que lo oyeran, por lo menos esa noche quería que alguien se apiadara de él. Buscaría algún sitio donde refugiarse hasta el día siguiente. Reunió las fuerzas que necesitaba para atravesar la estrecha calle que lo llevaba a una callejuela. Allí encontró una cama más suave de la que esperaba. En unos minutos el gamín extenuado y hambriento se quedó profundamente dormido con las rodillas casi tocándole la barbilla. El ruido del papel y el endurecimiento de sus piernas despertaron al muchacho al amanecer. Todavía no había aclarado cuándo sacó sus adormecidas piernas de la caja de cartón que le había servido de guarida. Su primer pensamiento fue comida. Desde la noche en que logró fugarse no veía nada de comer. La hinchazón de los pies había cedido y estos estaban en mejores condiciones que el día anterior. Una cafetería, exclamó Joaquín al descubrir una ventana detrás de la caja. Los ojos se le salían de las órbitas a la vista de los panes que se divisaban detrás del mostrador. Había varias mesas con sus respectivos asientos que invitaban a sentarse ante un sabroso desayuno. Sin embargo, sabía que esa visión no se convertiría en realidad. No tenía con qué realizarla. El hambre le roía las entrañas. Tendría que conformarse con lo que pudiera mendigar, que le calmara los mordiscos que sentía en el estómago. No era justo, pensaba el muchacho mientras esperaba a que abrieran el establecimiento. Cuanto más miraba por la ventana las viandas que tanto apetecía, más hambre sentía.
Una pareja de mediana edad vino a interrumpir el embelesamiento de Joaquín. La mujer penetró por una puerta que seguramente daba acceso a la cocina. El hombre se quedó en la parte de adelante arreglando los asientos, mesas, azúcares, servilletas y demás utensilios que necesitaría para el día. El gamín, que ya no resistía al hambre, decidió probar suerte y pedirle al hombre un mojicón, o lo que él quisiera darle. No está abierto todavía, vuelva a las 7. Eso es si tiene con qué pagar, fue la respuesta del hombre mientras lo miraba de arriba abajo. Señor, no he comido nada en 2 días. ¿Podría regalarme un mojicón o un pedazo de pan? ¿Dónde estaríamos si le diéramos comida a cuanto pordiosero se arrima aquí? Estaríamos peor que ustedes. Vaya, consiga trabajo y compre su comida, le respondió el hombre, y diciendo esto cerró la puerta en las narices del desventurado Joaquín. Por favor, tenga compasión, gritó Joaquín, con desesperación, pero el hombre fingió que no oía y continuó con su trabajo. El muchacho se puso a mirar por la ventana y a esperar a que llegaran los primeros clientes. El olor a comida lo mareaba, no lograba identificar lo que la mujer, a la que a duras penas había visto envuelta en una ruana gris, seguía cocinando. Una combinación de aromas que enloquecían a Joaquín le llegaban por entre el respiradero cerca del techo. Pasó casi una hora antes de que 2 trabajadores de overol gris, manchados de grasa, entraran a desayunar. En pocos minutos se llenó el recinto. Espumosos tazones de chocolate y tazas de café con leche salían de la cocina en bandejas que el hombre les llevaba a los clientes. Los obreros de overol se deleitaban con huevos fritos, chocolate y pan, un lujo para las gentes que vivían por esos lados de la ciudad. Joaquín entró sigilosamente en el establecimiento, mientras el dueño estaba ocupado en la cocina. El hambriento niño mendigaba, imploraba unas migajas que le fueran negadas. La gente que se desayunaba allí era pobre. Para muchos era la única comida del día. Los platos regresaban a la cocina completamente limpios. Una bandeja llena de mojicones estaba sobre el mostrador. Joaquín no lo pensó 2 veces, el hambre lo acosaba, y de un zarpazo cogió varios mojicones que apresuradamente metió debajo de su chaqueta, sosteniéndolos con el brazo izquierdo. Ladrón, ladrón, chino ladrón, gritó desaforadamente el dueño de la cafetería, que en ese momento salía con una bandeja con tazas llenas de café con leche, las que depositó de un golpe encima del mostrador, derramando el líquido al hacerlo. Agárrenlo, policía, policía, gritaba y corría detrás de Joaquín, que ya iba calle arriba. ¿De dónde sale toda esa gente? Se preguntaba Joaquín mirando hacia adelante, en su afán de alejarse a toda prisa y viéndose perseguido. El muchacho tropezó y cayó soltando los mojicones que quedaron esparcidos por el pavimento. Estaba rodeado de gente. ¿Qué pasa aquí? Preguntó un policía que apareció sin saberse de dónde. ¿Qué pasa aquí? Un ladrón, gritó una mujer que parecía ser la que había llamado al policía. Ese es el ladrón, señor policía, ese mocoso. Hijo de madre. Fíjese cómo se roba la comida. Mire los mojicones por el suelo. Los improperios fueron interrumpidos por el uniformado. Todos ustedes vuelvan a sus quehaceres, les ordenó el policía a los curiosos. Usted venga conmigo. Esta última orden fue dirigida a Joaquín, que todavía en el suelo miraba a los curiosos con la misma curiosidad con la que ellos lo miraban a él. El dueño de la cafetería, viendo al culpable en manos de la autoridad y después de contestar a las preguntas necesarias, decidió volver al trabajo. No quería perder a los clientes que hasta ahora iban a desayunarse. Por favor, señor agente, yo no soy ladrón, mire, usted verá. Lo que pasó fue que yo tenía mucha hambre y pues no he comido nada. He oído esa historia muchas veces. Vamos, levántese y no me haga perder el tiempo. Interrumpió el policía la explicación de Joaquín y jalándolo de un brazo lo puso en pie. El muchacho recogió un par de mojicones que se guardó en un bolsillo. Si lo acusaban de robar, lo menos que podría hacer era callar su estómago con los mojicones, causantes de sus nuevos problemas. Tuvieron que esperar la llegada de la radiopatrulla, a la cual Joaquín le tenía un miedo anormal. Este era el terror de los gamines que se entretenían elaborando toda clase de cuentos miedosos relacionados con las radiopatrullas y los sitios a donde llevaban a los que se dejaban capturar. Muchos de los criminales y bandidos ya sabían qué hacer. Joaquín había sido testigo en varias ocasiones de cómo la policía compartía el dinero ganado
por los antisociales a cambio de que los dejaran seguir su camino. Los capturaban y luego los soltaban unas cuadras más adelante. El infeliz muchacho no podía aspirar a ese tratamiento. Él era solo un niño gamín, sin recursos. Oiga, Pingo Pingo, ¿no cree que esto ya es demasiado? ¿Hasta cuándo tengo que seguir de aventura en aventura? Solo que todo lo malo es para mí. Bueno, ¿qué cree? ¿Acaso fui yo el que me metí en esto? Usted sabe que yo tenía hambre y... Ya, mejor concéntrese en lo que viene. Ya sabe que la ayuda llega. Metieron a Joaquín en la parte posterior del vehículo. Las ventanas tenían barras de hierro e hicieron sentir el gamín como un pájaro enjaulado. Esta experiencia era nueva para él, que se las había arreglado siempre para estar lejos del alcance de la policía. Lo primero que tenía que hacer era callar el hambre para así poder pensar. Sacó los mojicones del bolsillo y procedió a engullirlos. Le parecía que no les llegaban lo suficientemente rápido a su maltratado estómago. Por unos momentos su mente desocupó solamente de esta tarea. Devuélvalo, muchacho, ordenó el hombre de uniforme desde detrás del escritorio, que lo separaba del gamín. Joaquín estudiaba la estación de policía con interés. Se la había imaginado distinta. ¿Qué era exactamente lo que esperaba ver? No lo sabía, ciertamente. De todas maneras, no era esa oficina pequeña en esa casa vieja en la que sin querer se encontraba. Eran muchos los sitios que sin querer había visitado últimamente. El uniformado que lo interrogaba era el cuarto policía que le pedía que devolviera no sabía qué. Todos le parecían iguales, los rostros se mezclaban en uno solo. ¿Devuelva qué, señor agente? El dinero, devuélvalo ya, respondió el policía impaciente. Pero, ¿cuál dinero? Yo no tengo nada, aseguró Joaquín. ¿Qué lo hizo? Usted sabe a qué dinero me refiero, al que se robó. Yo no me robé ningún dinero, solo me tomé la libertad de agarrar unos mojicones de una cafetería. Si me deja, le explico lo que pasó. Si piensa que voy a creer todas las mentiras que van a salir de su boca, está equivocado, mocoso. Me las conozco todas. Es más fácil y perdemos menos tiempo si devuelve el dinero robado, insistió el policía, mirando a Joaquín intensamente, como si quisiera hipnotizarlo para que confesara lo que él quería oír. En serio que solo agarré unos mojicones para calmar mi barriga. Verá usted, señor agente, no había comido durante 2 días y para que sepa, solo me comí 2 mojicones, pues los otros se cayeron en la calle cuando me tropecé, replicó Joaquín sin hacer pausa para que el policía no lo interrumpiera antes de que acabara su historia. Seguro que sí, se mofó el agente y se acercó al gamín, que se sentía impotente y temblaba de pies a cabeza. Debe de habérselo dado a algún compinche, le daremos una lección, enciérrenlo, le ordenó el policía a un agente joven y flaco que había llamado para que registrara al gamín y se encargara de él. Gruesas lágrimas resbalaron por las mejillas sucias y enflaquecidas de Joaquín, lágrimas de furia y de coraje. No soy ladrón, déjeme ir, por favor. Tengo que encontrar a mi amigo, por favor. Un nudo en la garganta le impidió seguir hablando. No vuelvo a hablarle si deja que me encierren, usted no es buen amigo. Ya veremos. Joaquín caminaba en compañía del joven policía que lo llevaba sujeto con unas aterradoras esposas. Atravesaron un corredor y luego un patio de cemento. El muchacho emitía sollozos incontrolables y obedientemente siguió a su acompañante. El joven agente miró al compungido muchacho con lástima. Joaquín muchas veces trató de imaginarse una cárcel, pero nunca había querido entrar a una. Se sentía como un animal. Déjeme salir, le juro que no me robé nada. Eran solo 2 mojicones. Quiero salir de aquí, le gritaba el pobre Joaquín al policía, que lo dejó detrás de las horribles rejas que no se atrevía a mirar con detenimiento y mucho menos a tocar. ¿Qué estaba pasando? Porque todo le salía mal. Diosito, por favor, ayúdame a salir de aquí. Joaquín cayó de rodillas y oró. Como lo hacía siempre, él sabía que Dios le ayudaría. Sí, tenía fe, fe que no sabía de dónde había sacado, ni siquiera se le había inculcado, solo sabía que existía dentro de su ser.